nos enseña a eso, a relacionarnos unos con otros como miembros de la iglesia, como miembros de una congregación. Y eso es lo que estaba, o más bien traté de resaltar, ¿verdad? Cómo es que Pablo entendía, debía ser la relación de unos con otros. Y aprendimos dando y recibiendo amor, luego limpieza mental para una mejor convivencia. No hay vida extraordinaria sin perdón. Elija al hombre nuevo para relacionarse, relacionándonos con humildad, aprendiendo a edificarnos unos a otros y hoy pues cuidándonos para no ser engañados. Y finalizamos con la casa del Señor, un lugar para comer juntos. De esa manera pude entresacar pues los versículos relacionados para que aprendiéramos cómo debería de ser la vivencia. Y quiero decirles que es lo más difícil, ¿verdad? A relacionarnos unos con otros. Más sin embargo, no imposible, ¿verdad? Sino poco a poco, conforme vamos entendiendo la verdad bíblica, pues también vamos tratando de aplicar dichas verdades. Cuidándonos para no ser engañados. Mire, a ninguno nos gusta ser engañado. Más bien se iba a preguntar, ¿a quién le gusta ser engañado? Yo creo que a nadie, ¿verdad? No, nos gusta ser engañados. Y no nos gusta ser engañados porque el engaño es recibido como una ofensa de parte de quien lo recibe. ¿Verdad? Cuando usted engaña a alguien, esa persona se le va a molestar, se le va a ofender. Y lo que va a reclamar es: ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me mentiste? Entonces, cuando yo estoy engañando, estoy provocando que las personas se ofendan, que las personas se molesten, porque a nadie nos gusta ser engañados. Cuando hemos sido engañados, entendemos que la persona que engaña actuó abusivamente, así como lo oye, abusivamente. Y actuó abusivamente al aprovecharse de nuestra confianza o ignorancia, al hacernos pensar muy planeadamente algo diferente a lo verdadero. ¿Sí? Entonces nosotros estábamos pensando una cosa, pero resultó que era otra cosa distinta. Otra cosa bien diferente. Entonces esto es ofensivo y es molesto para cualquiera. Entonces lo que debemos como entresacar es que si vamos a engañar a alguien, o sea, lo que estamos provocando es molestia, una ofensa. Hay personas que a lo mejor dejan de relacionarse para toda la vida, precisamente por eso. Dice: yo nunca vuelvo a relacionarme con fulano de tal. ¿Y por qué? Porque me engañó. Entonces eso significa que el engaño es bien ofensivo y afecta la relación de unos con otros. Entonces, bíblicamente, el engaño está asociado directamente con la obra del enemigo o del diablo, ¿verdad? Está asociada directamente. Pareciera más bien que cuando nosotros practicamos o usamos la mentira, nos convertimos en instrumentos del enemigo. Ahí está la obra del enemigo. Ya se metió en la casa. Se mete fácilmente la obra del enemigo cuando ya no estamos usando de transparencia
sino que lo que estamos usando es de mentira. Sepa usted, porque de hecho, como no vemos al enemigo entrar, ¿verdad? Así de rojo, como lo pintan, y con su gran cola y sus grandes cachos. O sea, si fuera de esa forma, yo creo que nos asustaría y nos mantendríamos lejos todos de él. El problema es que no entra de esa forma. Entra de la manera más engañosa que nosotros podemos imaginar. Y quizás el dilema más grande es que somos nosotros quienes los dejamos entrar. Nosotros no simpatizamos con el enemigo, obvio, ¿verdad? Si lo viéramos directamente. Mas sin embargo nos volvemos en instrumentos del enemigo, porque nosotros mismos, cuando usamos, fíjese bien, del engaño, nosotros dejamos entrar al enemigo, a lo mejor en nuestras casas. ¿Sí me doy a entender? ¿Amén? Entonces ya lo metió a la relación con su pareja, ya lo metió al negocio, ya lo metió a la iglesia, ya lo metió entre los hermanos. ¿Y cómo entró el enemigo? Por la mentira, por el engaño. Así como usted le oye. Entonces, a lo mejor no diga nada, ni, repito, no aparezca ahí, ¿verdad? No, pero ya entró. Cuando usted fue donde su papá, donde su mamá, y se comunicó con su papá y con su mamá de una manera mentirosa, usted dejó entrar al enemigo. ¿Sí? Estamos en... Oiga lo que dice la palabra, y perdón, se me olvidó, 2 Corintios 11:3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia, mire, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces el enemigo dice que la serpiente, ¿verdad?, con su astucia engañó a Eva, usó el engaño. Vuestros sentidos, así como a Eva, sean, dice, de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. De la sincera fidelidad. Entonces el enemigo lo que hace es obrar el engaño, propiciar el engaño. Y si nosotros lo retomamos como parte de nuestra vida, entonces nosotros lo volvemos en instrumentos del enemigo. Y de aquí, hermanos, que muchos hermanos canten, muchos hermanos griten, muchos hermanos aquí y allá, mas sin embargo, si no se alejan de la mentira, aún con todo el canto, aún con toda la oración, aún con todo el ayuno, el enemigo sigue estando en sus casas. Sí me doy a entender. De esa forma, así como nosotros lo deberíamos pensar. Cuando el diablo engañó a Eva, lo que el diablo hizo fue sembrar dudas sobre la verdad de Dios. Y no solo eso, sino que el diablo buscó ocultar las consecuencias del pecado, a fin de que en la práctica del pecado o de la desobediencia en Eva no tuviera ninguna limitante. Entonces parece que cuando la mentira entra, óigase bien, entra a nuestro pensamiento. Y lo que el enemigo hace, repito, es sembrar duda o alterar la verdad respecto a. Entonces, y como hay una justificación mental, porque no tenemos la verdad de Dios sobre nosotros, no sabemos filtrarla. No sabemos decir, no, esto es mentira, esto es el enemigo, esto es el mismo diablo, o sea, entrando. No sabemos hacerlo, porque no podemos comparar. Entonces decimos, no, ¿verdad? Si esa cervecita de vez en cuando, aquí, allá, no me va a caer mal. O sea, el lío que comenzamos con una, ya no terminamos, ¿verdad? O alguna otra forma u otra manera
cuando no está la verdad bien puesta sobre la mente y sobre el corazón, entonces nosotros no tenemos cómo filtrar al enemigo. Y él filtra de la manera más astuta. Oiga lo que hizo el enemigo. Génesis 3:1. Pero la serpiente, óigase bien, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, mire, ahí viene, ¿verdad? Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Comienza a poner dudas sobre la verdad de Dios. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y mire, esa es la verdad. Pero entonces la serpiente refutó, dio otros argumentos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir. No vas a morir. Nadie se va a dar cuenta de lo que hagas, ¿verdad? O sea, nadie te va a ver. Entonces comenzamos, fíjese bien, a introducir en nosotros mentiras. Entonces no podemos refutar al enemigo. Digo, no moriréis. Es mentira. No es así como Dios está planteando las cosas, sino que sabe Dios, le dijo al enemigo, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que está haciendo Dios es que te está limitando para que no conozcas lo que es el bien y el mal. Entonces lo que hizo fue poner dudas sobre la verdad de Dios. Duda. Fíjese, y así es como entra el enemigo. Siembra mentiras como que fueran verdades, y como nosotros no estamos como familiarizados con la verdad, no podemos filtrarla. Y de alguna manera, fíjese bien, comenzamos, ¿verdad? O sea, a practicar lo que no deberíamos, pero de manera justificada. Y ahí comienza el enemigo a entrar. Por eso la familiaridad, mire, con la palabra de Dios, ¿verdad? Debe de ser tal que estemos todos los días, hermano, todos los días siempre reflexionando en la palabra. Aquellos que estamos en grupos, ¿verdad? Yo siempre estoy acostumbrando, yo acostumbro a meter todos los días el devocional. Yo lo acostumbro, yo tengo mis 3, 4 devocionales y en un rato leo uno, de otro y de otro y me estoy borbandeando siempre. Estoy tratando de borbandearme siempre, de mantener mi mente, o sea, activa, reflexionando en la palabra de Dios. Y esa es una manera en la que nosotros nos sostenemos. Miren, más hoy día pues yo les decía el día domingo, mire, hoy más que nunca que tenemos esa relación de unos con otros tan cerca. O sea, aprovechémoslo. O sea, yo tengo igual, o sea, a los primeros que le mando el devocional son a mis hijos. A ellos son los primeros que lo están recibiendo todos los días, ya sea en la mañana, mediodía, o sea, pero ahí va el devocional para ellos. Y siempre ellos están en otro lado y me dicen, gracias papi. Gracias por el devocional. Ellos están leyendo. Es una manera de familiarizarse con la verdad. Entonces, pecamos cuando elegimos no creerle al Señor y optamos por justificar nuestra falta o nuestro pecado. Nuestro pecado no lo llamamos como tal, lo justificamos, y ese es un gran error. Todos, fíjese, como seguidores del Señor Jesucristo, hermanos, estamos expuestos a ser engañados por el diablo y por lo atractivo que el pecado se vuelve a nuestros sentidos. Todos estamos expuestos a eso. Ahora, por tal razón es que el apóstol Pablo nos aconseja, fíjese bien,
el cuidarnos unos a otros, para no ser engañados por el pecado y por el diablo mismo. Y quisiera que leyéramos cómo es que Pablo, o depende quién, porque algunos dicen que Hebreos no es de Pablo, pero digamos que es de Pablo. Quiero que leamos Hebreos 3:12 y cómo es que, o qué nos aconseja el apóstol Pablo en relación a ese cuidado que debemos de tener unos con otros. Dice Hebreos 3:12 lo siguiente: dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, mire, en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Corazón malo de incredulidad. A mí me llama mucho la atención, porque dice que corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces dice corazón malo. ¿Quién es una persona de corazón malo? El que no cree. La incredulidad dice que me hace de un corazón malo. Fíjese usted. El no creer le dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire, apartarse del Dios vivo. Dice antes, oiga, y aquí está, mire, antes exhortaos los unos a los otros, mire, los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, según esta palabra, fíjese, esta palabra, unos con otros, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos ser vigilantes de las acciones y de las reacciones de los demás. Amén. Porque dice, mire, oiga bien lo que dice, mirad, dice que no haya ninguno de vosotros, en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros, mire, exhortaos los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces somos vigilantes, hermanos, de las acciones o reacciones de los demás, pero con el objeto de cuidar que sobre el hermano no venga el engaño del pecado que lo aparte de la fidelidad al Señor. Bueno, eso es lo que yo entiendo. Y si ustedes entienden igual, pues van a estar de acuerdo conmigo en que somos protectores unos de otros. O sea, nos cuidamos. Y mire la nueva versión internacional. En el mismo texto dice: cuídense, hermanos, mire, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien dice, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros, mire, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos ya llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Entonces, como iglesia, mire, del Señor, lo que entiendo es que somos responsables los unos de los otros. Y mire al respecto que no dice que el pastor es el responsable de, no, dice que como
nos relacionamos, ¿verdad?, dentro de la iglesia unos con otros y somos un cuerpo. Entonces dice que cada uno somos responsables unos de otros, ¿verdad? Porque si notamos y vemos, ¿verdad?, la realidad de la iglesia, es precisamente esa relación de unos con otros las que nos sostiene. Entonces, en esa misma relación dice que existe ese compromiso de ayudarnos, como para no permitir que haya en algún hermano, dice, corazón pecaminoso e incrédulo que lo arrastre para apartarse del Señor. Amén. Sino que nos cuidamos, fíjese. Nos cuidamos. Ahora, es obvio, hermano, que no todos estamos dispuestos a recibir como de buena gana el que alguien vaya y nos diga, mira, ten cuidado de tal cosa. Mira, o sea, no te metas en tal situación. O sea, no estamos como muy acostumbrados cuando realmente deberíamos estar acostumbrados, porque es la manera como funciona el cuerpo de Cristo. No deberíamos molestarnos. Yo recuerdo que un hermano me contaba que llegó donde X persona y le dijo, mire, quiero hablar con usted. Y le dijo, yo no quiero nada que hablar con usted. Él sabía perfectamente la plática que se iba a tener. Yo no quiero que ustedes se metan en mi vida. Entonces, aun cuando así sea, y ahí es donde se vuelve difícil esto de cuidarnos unos a otros, porque se requiere de mucha sabiduría para llegar a una persona y advertirle de que esa circunstancia o esa situación lo va a meter en difíciles problemas hasta el punto de que pueda arriesgar su fidelidad al Señor. Amén. Entonces, se agradece de alguna manera a aquel que tiene ese cuidado, ¿verdad? Es decir, no, o sea, cuídate, ¿verdad? O cuídense, o cuidémonos. Pero es básicamente la labor dentro del cuerpo de Cristo. Así es, así debería de ser, así funciona el cuerpo. Los órganos se ayudan mutuamente. Y así es la iglesia del Señor. Por eso nos sostenemos unos a otros. No porque seamos fuertes en todo, sino porque la fortaleza del otro me ayuda a mí en lo que soy débil, ¿verdad? Y la fortaleza mía le ayuda al otro en lo que probablemente él es débil. Pero nos ayudamos como cuerpo de Cristo. Mantenemos una unidad fuerte y estamos siempre, fíjese, animándonos, como dice la palabra, unos a otros. Por eso, mire, es bueno congregarse, ir a la célula y mantener ese contacto, mantener esa relación, porque es precisamente a través de esa relación que logramos que se cumpla la palabra de Dios, la palabra del Señor. Cuando ya estamos congregados, ¿verdad? Nos congregamos aquí en la iglesia, vamos a la célula, hacemos esta actividad y ahí estamos relacionándonos. Y en esa relación es precisamente que se da lo que la palabra de Dios está planteando. Entonces, en tal caso, fíjese, nos corresponde en amor ayudarnos a no caer en la trampa del diablo para apartarnos del Señor. Nos mantenemos vigilantes para que el enemigo pues no nos engañe. Exhortar, hermanos, dice la palabra exhortando, ¿verdad? Para mí exhortar no es ofender, no es regañar a nadie, sino exhortar para mí vendría a ser como ayudarle a una persona a abrir los ojos para que vea el engaño y no se deje engañar por el pecado, por el diablo,
que está detrás pues del mismo pecado. Amén. Pero mire, hermano, una cosa así que debemos tener bien claro. Todo lo que la palabra de Dios llama pecado, tiene lío, tiene problema, tiene una consecuencia grave. El Señor no inventó, o sea, los pecados para que estuviéramos sujetos a Él, sino que más bien Él se adelanta a advertirnos lo que es malo, para que no nos metamos en líos, en problemas. Pero cuando lo hacemos, o sea, el pecado, ¿verdad?, tal como la palabra de Dios lo lista, quiero decirle que trae grandes consecuencias, difíciles consecuencias. Y por eso el Señor nos pide mantenernos lejos de todo lo que se llame rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque mata. Dice la palabra que la paga, ¿verdad?, del pecado es la muerte. Y hay veces esa muerte no es así como nosotros creamos que en el momento, ¿verdad?, vamos a caer muertos. No, hermanos, poco a poco nuestra sensibilidad a lo espiritual, o sea, se va cerrando. Antes, o sea, a lo mejor usted leía la palabra todos los días y se congregaba y aquí y allá, y luego lo va perdiendo. Luego de repente usted ya no ora, usted ya no se congrega, usted ya no sabe lo que es la palabra de Dios. Se va muriendo y se va alejando y ni siquiera se dio cuenta. Y ya cuando ya está, pero lejos del Señor. Entonces, necesitamos mantenernos siempre activos, ¿verdad? O sea, activos todos los días. Y así como usted lo oye, todos los días, activos, ¿verdad?, con la palabra, con la oración, aquí y allá. Esa es la manera en la que nos sostenemos. Si nosotros no hacemos eso, nos morimos, hermanos. Nos morimos. Y ni siquiera sentimos, ni vemos, ni entendemos que lo que estamos haciendo es separarnos del Señor. Entonces mantenemos una actividad constante. Ahora, quiero decirle que ayudarle a ver a alguien el engaño al que está expuesto no es ser metido. A lo mejor nos digan metido, pero no somos metidos, sino que más bien cumplimos la palabra del Señor. Y mire cómo es el engaño del enemigo que dice metido. No es metidencia, es cumplimiento de la palabra. Ir para ayudar y exhortar, o sea, exhortados unos a otros, o sea, para no es metidencia, es cumplimiento de la palabra. Fíjese, así dice la palabra del Señor. Mire, ¿cómo no nos vamos a meter, hermanos, en la vida de nuestros hijos? ¿Usted dejaría a su hijo destruirse? ¿Usted dejaría a su hijo perder su vida? No lo hacemos, hermano. Y si lo hacemos de veras, qué descuido más grande. Porque es nuestra responsabilidad el cuidar de nuestra casa, el cuidar de nuestros hijos. Nosotros, o sea, como padre, entre tanto un hijo esté dentro de nuestra casa, hermano, nosotros somos responsables de nuestros hijos. Si los hijos se perdieron por nuestro descuido como papás. Amén. O sea, porque los vigilamos. Mira, los vigilamos. Pues nosotros siempre hemos mantenido, miren, nuestros hijos ya están grandes y más ahora con la comunicación que mantenemos. Ellos están en San Salvador, pero yo siempre, ya saliste, ¿verdad? O sea, yo creo que hasta ellos se sienten cuidados, ¿verdad? Abby, por ejemplo, ahorita está sola, ¿verdad? Porque nosotros estamos acá.
A ella le toca tomar el famoso Uber, pero yo trato siempre a la hora de que ella va a preguntarle, ¿ya vas a tomar el Uber? Sí, ya voy a tomar el Uber. Ah, bueno. Y en la tarde, ¿ya vas a salir? Sí, ok, avísame cuando llegues. Todo eso le da confianza, le da seguridad. No nos olvidamos, o sea, de aquellos que son nuestra responsabilidad, como son nuestros hijos, Dios. No lo hacemos. Pero ¿están conmigo, sí o no? Yo me emocioné con esto, pero nosotros los cuidamos, hermano. Tan viejo, mire ahí Daniel, ya grandotote. Ay, Dios. Daniel, ¿dónde estás? Daniel, avisa a Dios. O sea, está pendiente, que ellos sepan que los estamos siempre cuidando, que ellos sepan que nos interesa su vida, que ellos sepan, o sea, que ahí estamos con ellos en cualquier cosa. Amén. Lo hacemos. Más ahora que se facilite, ¿cómo no lo vamos a hacer, pues? Es un pecado no hacerlo, teniendo formas, maneras. Entonces, nos cuidamos unos a otros. Entonces, llegamos al punto de, si cuidamos, si la exhortación es a cuidar de los hermanos en Cristo, sería como, ay, entonces, ¿cómo no voy a cuidar de mis hijos? ¿Cómo no voy a cuidar de mi casa? O no me voy a andar, como quien dice, no me voy a ir a cuidar a los hermanos y voy a descuidar mi casa. La casa no se descuida, hermano. La casa es la primera que se cuida. Amén. Ahora, ¿qué razones, ¿verdad? Para poner un fundamento más fuerte, ¿qué razones nos moverían a actuar a favor de aquel que está siendo engañado a fin de dar cumplimiento a la palabra del Señor? ¿Qué razones nos moverían? ¿Por qué me inclinaría a la ayuda de alguien para que no sea engañado por el enemigo? 3 cosas así rápidas. Primero, recordar, hermano, siempre recordar que lo que está detrás del pecado es la muerte espiritual de la persona, con el riesgo de perder su fidelidad al Señor. Entonces, cuando una persona, hermanos, está siendo engañada por el enemigo lo que está tratando es alejarlo del Señor, hasta apartarlo. De hecho, la palabra, el Señor dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que dice. Entonces, ¿cómo voy a dejar yo? Fíjese bien, que un hermano se muera espiritualmente, se pierde espiritualmente. Si la consecuencia es grave, es dura, es difícil. O más bien es lo más trágico, ¿verdad? Que pueda suceder. O más bien tomamos conciencia de esa parte y decimos, este está jugando su eternidad. Este fulano está en una grave situación si continúa de esa forma, de esa manera. Mire, Pablo cuenta de un tal Demas, dice Demas, 2 Timoteo 4:9, dice, procura venir pronto a verme, dice Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Se van algunos hermanos y no se van, fíjese bien, a lo mejor siguiendo al Señor, sino que se van al mundo. Y las consecuencias de irse, ¿verdad? Al mundo son trágicas, son difíciles. Yo recuerdo que, y siempre lo he contado, que el hermano Santos era un anciano que un día nos vino a predicar, pero pastor de años. Y contaba, recuerdo esa vez el hermano Santos, que cuando él estaba en el seminario, fíjese bien,
Dice que, bueno, ahí se conoce uno, dice, con otros hermanos, con otros que van a ser pastores, dice. Resulta, dice, que este pastor, dice que se estaba preparando, dice que en uno de esos ciclos desapareció y ya no lo volvió a ver, nunca más. Así como en las escuelas, en las universidades, que los compañeros se desaparecen, a veces uno ya nunca vuelve a saber de ellos. Y dice que con los años, pero ya años, él, lo invitaron a ir a X ciudad a predicar. Y dice que estaba entrando él a un lugar, a una tienda, algo así, cuando dice que venía así a uno de sus lados, sobre la acera, dijo él, mira hermano, dijo, era una piltrafa humana. Ese hombre no tenía ya canillas, parece que las habían quitado, y lo que venía haciendo, dijo, era empujándose ¿cómo se llama? Con sus manos, en una carretilla esa de valeros del suelo, así de. Y dice que se le acercó, pero él nunca se hubiera imaginado que dice que cuando se vieron a los ojos, dice que se acordó que era ese hermano que había estado en el seminario con él. Pero él dijo así, yo no era una persona, dijo, era una piltrafa humana. El enemigo lo había hecho pedazos en el mundo, volviéndose al mundo. Y miren, por eso decimos que no hay cosa más trágica que ver a un cristiano irse al mundo. Porque el enemigo, con el objeto de lanzar vergüenza a la iglesia y a los hermanos, para que digan, como quien dice, bueno, ¿y dónde está tu Dios? Pues mire, la agarra con todo, lo arrastra para infundir vergüenza del evangelio. Así como ustedes lo escuchan. Y él dijo, pero mire, dice que el fulano, cuando se vieron, él también se acordó. Dice que le rodaron las lágrimas y dio la vuelta así como pudo y salió huyendo. Entonces, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Siempre recordar que lo que está detrás del pecado es la muerte espiritual de la persona, con el riesgo de perder su fidelidad al Señor. Y si alguien pierde su fidelidad al Señor, se arriesga, óigase bien, en el mundo de que el enemigo, óigase bien, trapee con él y lo haga pedazos. Y eso es duro, hermano. Por eso dice, miren ustedes que están ahí cerca, ayúdense, hombre. Ayúdense para que nadie sea engañado por el pecado. Ayúdense, cuídense, exhórtense. Fíjese, porque es duro. O sea, es difícil ver a alguien que ya no anda en los caminos del Señor, ¿verdad? Eso sería uno. Número 2. Desarrollar el cuidado sobre el estado espiritual de los hermanos de la iglesia, óigase bien, es amar el cuerpo de Cristo. Es amarlo, hermano. Porque amar el cuerpo de Cristo es amar a los hermanos. Los amamos y como tal no los dejamos. Ahí estamos ayudándonos unos a otros. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Y luego dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Mire, dice que cumplimos la ley de Cristo, que es la ley del amor, cuando dice nos ayudamos a llevar las cargas unos con otros. Amén. Pero lo hacemos cuando somos capaces de ir y le ayudamos al hermano a ver el engaño o el error en que el enemigo quiere meterlo. Fíjese, no se lo permitimos, sino no, vamos y advertimos, vamos y mira,
está dura, la consecuencia va a ser dura, difícil. Y dice que eso es amar el cuerpo de Cristo. Amamos el cuerpo de Cristo. Nos amamos y nos cuidamos unos a otros. Imagínense cómo es este asunto. Y cuánto nosotros, hermanos, debemos de trabajar unos con otros, porque debemos de llegar hasta ese punto, es decir, cuidándonos unos a otros. Y tercero, y ahí finalizo, actuamos a favor de los hermanos, considerándonos a nosotros mismos en tales circunstancias de engaño, esperando que la misericordia mostrada hacia a otro sea la misma misericordia recibida de los demás. Amén. Como quien dice, bueno, a lo mejor hoy le pasa a él, mañana me puede pasar a mí. O sea, ¿cómo me gustaría ser tratado yo si me tocara, fíjese, vivir el engaño de algo semejante? Entonces, la manera en la que voy a tratar a los demás es precisamente la manera en la que yo voy a recibir de los demás. Si yo no soy misericordioso, nadie va a tener misericordia de mí. Pero si yo soy misericordioso y me ayudo, o me acerco más bien, y voy y ayudo a las personas a levantarse, entonces alguien lo va a hacer por mí, cuando yo a lo mejor pudiera estar en la misma circunstancia. Amén. Entonces eso es lo que capto, hermanos, de esto, al cuidarnos. Por eso, cuidándonos para no ser engañados, eso se llama el mensaje. Y eso pues es lo que puedo enseñar en esta noche, de que no somos metidos cuando nos metemos para ayudar a los demás, sino que más bien cumplimos la palabra del Señor, ayudando a otros. Amén. Bueno, pongámonos en pie.